Entonces, hoy es sábado 20 de julio del año 2024. Son las 9:02 AM, hora de México. Y hoy día vamos a continuar con este curso leyendo Pali 1 con la clase número 3. En la clase anterior, en la clase 2, estudiamos pasajes del Samgiti Sutta aparentemente simples, pero que en realidad son de una gran complejidad y cuya correcta comprensión sería imposible adquirir sin recurrir a las herramientas de la tradición. O sea, de que en las clases 1 y 2 nosotros han sido clases introductorias para explicar cómo hay que pasar de la primera profundidad, la profundidad del texto, a la segunda profundidad, que es la profundidad del significado, utilizando las herramientas de la tradición, y hemos dado ejemplos de pasajes canónicos de la canasta de los discursos. Entonces, a partir de esta clase, este curso va a tomar un giro diferente. Vamos a estudiar Pali directamente. Y a partir de esta tercera clase en adelante, vamos a estar leyendo y estudiando el Therigatha. El Therigatha son los versos de las teris, y el Therigatha, para estudiarlo, vamos a estudiarlo con su comentario, que es el Therigatha Takata, que está atribuido al gran comentarista, que es el venerable Dhammapala, que no se puede precisar exactamente cuándo vivió, pero podríamos decir que en el siglo VI o el séptimo antes de esta era. Entonces, a partir de esta clase, nosotros vamos a leer Pali a través del Therigatha y el comentario del Therigatha. Ahora, el Therigatha son los versos de las teris, es parte del Khuddaka Nikaya, que es la colección diversa del canon Pali, tratado que, de acuerdo con la tradición Theravada, fue registrado en el primer gran concilio, celebrado 3 meses después de la muerte del Buda, en el año 544 antes de esta era. Y el Therigatha consta de 524 versos, que están agrupados en 16 capítulos, y estos versos son atribuidos a las principales bhikkhunis, a las monjas discípulas contemporáneas del Buda. Y los capítulos del Therigatha están organizados de acuerdo a la cantidad de versos pronunciados por las teris. Por ejemplo, el capítulo 1, capítulo de un solo verso, contiene 18 versos atribuidos a 18 teris diferentes. El capítulo 2, capítulo de 2 versos, contiene 20 versos atribuidos a 10 teris diferentes, es decir, 2 versos por teri. El capítulo 3, que es el capítulo de 3 versos, contiene 24 versos atribuidos a 8 teris diferentes, es decir, cada una de estas 8 monjas pronunció 3 versos. Y así sucesivamente. Entonces ustedes ahí tienen los 16 capítulos del Therigatha, y ustedes pueden ir viendo cómo se van aumentando la cantidad de versos que cada una de las teris o las monjas pronuncia. El capítulo 4, 4 versos, el capítulo 5 son 5 versos, y después se van aumentando los versos. Por ejemplo, el capítulo 12 es el capítulo de 16 versos, el capítulo 13 el capítulo de 20 versos, es decir, cada una de estas teris o monjas pronunció 30 versos. Y el capítulo 15 es el capítulo de 40 versos, y el capítulo 16, que es el gran capítulo, bueno, ya son una cantidad muy grande de versos. O sea que varía la cantidad de versos, pero es más de 40 cada una de las. Entonces, el Therigatha contiene los versos de las principales discípulas del Buda,
que vivieron en la época del Buda. O sea que es un tratado canónico muy importante. Y para poder estudiar el Therigatha, nosotros tenemos que recurrir al comentario del Therigatha, que es el Therigatha Atthakatha, que también se llama Paramattha Dipani, que como dijimos, está atribuido al gran comentarista, el venerable Dhammapala, que vivió en el siglo VI y VII. Normalmente todos conocen a Buddhaghosa, porque es el autor de la mayoría de los comentarios. Pocos conocen al venerable Dhammapala o al venerable Buddhadatta, pero también estos son monjes realmente muy importantes que escribieron algunos de los comentarios. En este caso, el comentario del Therigatha, el Therigatha Atthakatha, es atribuido al venerable Dhammapala. Y el comentario del Therigatha no solamente contiene la exégesis de las voces de los versos de las teris, sino también contiene las historias donde se relatan los acontecimientos relativos a los mismos. Y una interesante introducción en donde se cuenta el origen de la orden de Bhikkhunis. O sea, de que ustedes seguramente conocen el Dhammapada y su comentario. El Dhammapada es el libro que contiene los versos más importantes que pronunció el Buda, y el Dhammapada también, igual que el Therigatha, tiene un comentario que explica el significado de los versos y también las historias relacionadas con los versos. Entonces, el Therigatha Atthakatha contiene la exégesis de las voces de los versos y también la historia relacionada con cada uno de los versos. Entonces, esto es muy importante para poder entender los versos del Therigatha, este comentario. Ahora, vamos a hacer una digresión ahora para mencionar, en diciembre del año 21, cuando estábamos en pandemia, el IEB, el Instituto de Estudios Budistas Hispanos, inició el proyecto de traducción del Therigatha y su comentario, y actualmente se han completado los primeros 4 capítulos del Therigatha y su comentario, siguiendo una metodología rigurosa, utilizando las herramientas de la tradición. Entonces, ustedes pueden acceder a este proyecto leyendo el enlace, introducción del proyecto, y también en la página del IEB del proyecto del Therigatha. Entonces, ahora, el proyecto se inició en diciembre del 2021 y con las siguientes personas, a mí mismo, Ruti Besudo Salvo, Alina Morales Troncoso y Winston Velasco Flores. Y en el enero del 2022 se incorporó Lucía del Compare Narváez, y en junio del 2024 se incorporó como parte de este proyecto María Fariñas de Alba. Entonces, ahora, yo quisiera explicar un poco, y le voy a dar la palabra a lo mejor a Ruti o a alguno de los integrantes del proyecto iniciales, para que expliquen por qué nosotros iniciamos este proyecto de traducción del Therigatha y su comentario, de acuerdo con una metodología muy rigurosa. Entonces, a ver si por favor alguno de ustedes toma la palabra. A ver, Ruti. Sí, venerable, gracias. Pues sí, durante la pandemia estábamos teniendo unas clases de traducción con el venerable, estábamos haciendo traducción de otros discursos y yo me enteré viendo una página en Sutta Central que había una discusión en relación a una traducción que había salido sobre el Therigatha. Entonces, como siempre me habían interesado las historias de las Bhikkhunis, me puse a leer un poco más sobre esa discusión y era en relación a una reciente publicación que había salido de una traducción al inglés del Therigatha y había mucha discusión
tanto de monjes como de monjas, diciendo que no era una traducción correcta. Y el caso es que contactaron a la persona que había hecho la traducción, era un americano, una persona laica, y entonces lo estaban cuestionando mucho, o sea, de que no se estaba apegando al texto. Y el caso es que, para hacer el cuento corto, eh, resultó ser que esta persona, pues en realidad no tenía grandes conocimientos de Pali y entonces como que era una traducción muy a su manera, ¿no? O sea, eh, que había hecho él varias tarjetas con los nombres de las bikunis y entonces las aventaba al aire y la tarjeta que quedaba en su mano era la que iba a traducir en ese momento y conforme se iba inspirando, iba traduciendo. Y pues la verdad es que eso no tenía nada que ver con el texto original. Y el caso es que, o sea, se hizo tanta presión que a la editorial la forzaron a que se cambiara la portada del libro y que no lo mencionaran como una traducción del Terigata, sino un libro o una versión inspirada en el Terigata. Entonces esto yo se lo comenté al venerable y él en ese momento me dijo, pues es que no hay en español una traducción que sea directa del Pali al español. ¿Les interesaría hacer ese trabajo, hacer ese proyecto? Y pues a mí sí me llamó mucho la atención, pero la verdad es de que cuando, y creo que igual para Alina y para Winston, cuando aceptamos ese proyecto, no teníamos idea de lo complejo que iba a ser, pero pues sí ha sido muy interesante y pues hasta la fecha ya llevamos 4 capítulos. Entonces todavía nos falta mucho por hacer, pero sí ha sido muy interesante. Ok, muchas gracias, Ruti. No sé si Winston o Alina quieren agregar algo, pero a Sí, ver. no mucho, ¿verdad? Realmente, claro, esa es la historia y está muy bien, exactamente así sucedió todo, pero nada, nada más que complementando el final de Ruth, y sí, ha sido muy interesante, bastante demandante, porque sí es complejo, es bastante complejo, pero uno se da cuenta que, bueno, que sí, que hay que utilizar las herramientas y claro, el tema se ve vasto, es muy vasto. Bueno, ya vieron nada más que con la primera lámina de los capítulos, pero definitivamente un paso a la vez. O sea, es ir poco a poco y realmente no desesperarse de tratar de abarcar demasiado, sino hacer lo que uno puede hacer bien hecho. Y no importa la velocidad ni ver que el proyecto es inalcanzable, sino ir avanzando, avanzar, siempre avanzar. Ese es mi comentario, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Winston. No sé si está Alina, porque Alina está fuera, pero bueno. Perdón, venerable, y nada más están preguntando que dónde se pueden encontrar los 4 capítulos traducidos. Están las Ok, ligas en el PDF, ¿no? En la página ya, anterior. ya, están las ligas en el PDF y también en la página del IEF. Hay una página sobre el proyecto del Terigata y ahí tienen acceso a un índice donde está todo lo que hemos hecho, que son 4 capítulos completos. Eh, entonces pero también en este PDF. Ah, ahora, y retomando un poco lo que dijo Ruth y Winston, sí, o sea, este trabajo que nosotros iniciamos, o sea, es de una gran complejidad y eh, requiere de mucha dedicación que ustedes van a ver ahora, eh, porque nosotros en realidad lo que estamos haciendo es pasar de la primera profundidad, que es el texto, a la segunda profundidad, que es el significado del texto utilizando las herramientas de la tradición. Y es algo, o sea, de que nos ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo conjunto, pero es algo muy agradable también, porque además de aprender Pali, eh, uno aprende las historias de estas renombradas bhikkhunis, de estas monjas
que eran contemporáneas del Buda, y hay unas historias muy interesantes. O sea, de que es muy agradable también, porque es una ventana en el tiempo, eh, 2600 años atrás, conocer la vida de cada una de estas monjas. Ah, realmente es muy agradable este proyecto. Entonces, ahora vamos a continuar con este proyecto también incorporándolos a ustedes. Pero bueno, entonces sigamos. Entonces, considerando que todos los integrantes del proyecto están inscritos en el curso Leyendo Pali 1, y el segundo punto es la importancia y la relevancia para el mundo contemporáneo que vivimos, del Therigatha y su comentario, y el hecho de que hay nuevas personas inscritas interesadas en la lengua Pali, esta es una excelente oportunidad para continuar este proyecto conjuntamente. Entonces, para este propósito, a partir de esta tercera clase, se van a formar dos grupos en el sistema de cursos de LIEV, LIEV.net en Moodle, un grupo avanzado por las siglas GA y un grupo nuevo GN. Y el grupo avanzado va a estar formado por todos aquellos que tenemos conocimientos de la lengua Pali, que están en la columna izquierda, y el grupo nuevo por el resto de los participantes del curso, que es la mayoría. O sea, hay como 16 o 17 personas en el grupo nuevo. Entonces, ahí, por ejemplo, en el grupo nuevo lo tenemos a Hua Yun Li, que él tiene conocimientos avanzados de la lengua, o sea, que lo podríamos poner en el grupo avanzado. Pero lo que pasa es que no lo puse a Hua Yun Li, porque como no participó antes en este proyecto, por esa razón no está. Pero si Hua Yun Li quiere participar, o sea, con las responsabilidades del grupo avanzado, por favor que me diga y lo agrego. Y el grupo nuevo, por supuesto, todo es dinámico aquí. En la medida que uno va aprendiendo más Pali, uno puede moverse de un grupo a otro. Y entonces, aquí yo les voy a explicar la metodología que utilizamos para traducir el Therigatha y su comentario. Entonces, son básicamente 6 pasos. Entonces, y ahí nosotros tenemos 4 columnas. La primera columna tenemos los pasos. La segunda columna, la descripción de los pasos. La tercera columna, la explicación de los pasos. Y en la cuarta columna tenemos quiénes se van a encargar de estos pasos. Ahora, GA es grupo avanzado y GN grupo nuevo. Por supuesto de que para el grupo nuevo esto es optativo. Para el grupo avanzado no lo es. Entonces, el primer paso consiste en procurar el texto Pali correspondiente. Ahora, ¿qué significa procurar? Procurar significa obtener el texto Pali correspondiente. O sea, de que, por ejemplo, nosotros vamos a explicar esto en base al primer verso del Therigatha. Entonces, ¿cómo obtenemos o procuramos el texto Pali? Entonces, nosotros vamos a utilizar la edición del Sexto Concilio, que es el concilio que se celebró en Birmania, en Myanmar, en 1956, en alfabeto romano. Entonces, la edición del Sexto Concilio originalmente es una edición que está en Pali, alfabeto birmano. Pero a final de la década de los 90 y principios del siglo XXI, el venerable Lucinananda inició este proyecto de poner la edición del Sexto Concilio en alfabeto romano. Entonces, la edición del Sexto Concilio en alfabeto romano está en la página de budihispano.net. Entonces, nosotros utilizamos esa versión, que es una versión que ya viene del Quinto Concilio, en las planchas de mármol. Y la edición del Sexto Concilio viene de los manuscriptos. O sea, son ediciones muy curadas, muy trabajadas, ¿no? Que, de acuerdo con la tradición Theravada, se remontan a la palabra del Buda.
Entonces nosotros vamos a la página de Budispano y obtenemos el verso en Pali, alfabeto romano, en la edición del Sexto Concilio. Ese es el primer paso. Eso lo hace el grupo avanzado. Y el segundo paso consiste en editar el texto Pali correspondiente. Voy a explicar eso en las siguientes láminas. Y eso consiste en revisar, separar sandhis, cotejar el texto con la edición de la Pali Text Society, indicando las lecturas alternativas. O sea, de que en la tradición Theravada hay varias ediciones de la palabra del Buda o del canon Pali. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a Tailandia, o sea, tienen una edición tailandesa en Pali. Si van a Sri Lanka, tienen una edición de Sri Lanka. Y también desde que se fundó la Pali Text Society, finales del siglo XIX, la Pali Text Society también tiene una edición. Entonces, como la edición de la Pali Text Society está basada en las ediciones birmanas, tailandesas, de Sri Lanka, entonces y también está en el alfabeto romano. Entonces, por eso nosotros utilizamos también la edición de la Pali Text Society para cotejar la edición primaria, que es la edición del Sexto Concilio. Y cuando hay variaciones o lo que se llaman lecturas alternativas, las indicamos. Entonces, ese es el paso número 2. Y el paso número 3 es preparar la lista de voces. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tomamos cada una de las voces de los versos, de cada uno de los versos de las bhikkhunis, el Therigatha, y indicamos a qué parte del lenguaje pertenece esa voz, el significado, etc. Eso lo vamos a explicar en las siguientes láminas. Ese es el paso número 3. El paso número 4 es hacer lo mismo que el paso número 1, pero para el comentario de Dhammapala, el comentario del Therigatha. Entonces, vamos a la edición del Sexto Concilio en alfabeto romano, obtenemos el texto en Pali en alfabeto romano del comentario del Therigatha, lo editamos, lo cotejamos también con la edición de la Pali Text Society y lo traducimos al español. Ese es el paso número 4. Todo eso está a cargo del grupo avanzado. Y después viene el paso número 5. Después que hemos hecho todo eso, nosotros vamos a tener una traducción palabra por palabra o voz por voz. O sea que utilizando la lista de voces, que es el paso número 3, y las explicaciones del comentario, hacemos una traducción de cada una de las voces del verso. ¿No? Y después nosotros tenemos un periodo de reflexión y estudio y pasamos al paso número 6, que es realizar la traducción final, utilizando todas las herramientas disponibles, realizamos una traducción final. Entonces, el grupo nuevo va a tener como tarea optativa trabajar también con la traducción voz por voz, con todo el material que está disponible, y hacer una traducción final, que es el paso 6. Ahora, veamos cada uno de estos pasos de una manera más detallada. Entonces, ahí ustedes tienen el primer verso del Therigatha, que está atribuido a Añatara Therigatha. Eso significa que es el verso de una cierta Theri. O sea, no sabemos el nombre. La tradición no ha preservado el nombre, pero es una bhikkhuni, una Theri que existió, pero no sabemos exactamente el nombre, como es el caso de otras Theris, otras monjas. Entonces ahí ustedes tienen el verso tal cual está en la edición del Sexto Concilio en alfabeto romano. Sukham Supahi Terike
Katawa Cholena Paruta, Upasanto Hite Rago, Sukadakamba Umbillanti. O sea, ese es el texto tal cual está en la edición del Sexto Concilio en el alfabeto romano. Entonces, eso es la primera profundidad que nosotros vimos en la clase número 1. No sabemos qué significa todavía. Y tenemos que reverenciar a la primera profundidad, porque sin la primera profundidad nosotros no podemos pasar a ninguna de las otras. O sea que esto es algo que nosotros tenemos que respetar, reverenciar, porque es la base de todo lo que viene, ¿no? Entonces, el grupo avanzado se encarga de procurar el texto y ponerlo. Ahora, el segundo paso es revisar el texto y cuando hay sandis separables, sandhi es cuando el Buda habló, no escribió. Entonces, como es un lenguaje originalmente hablado, las palabras están muchas veces juntas. De hecho, si ustedes van a las planchas de mármol del Quinto Concilio en Mandalay, o si ustedes leen los manuscritos, ustedes van a ver que no hay espacio entre las palabras. Está todo junto. Ni siquiera está así como lo tenemos nosotros, en el caso de la lámina anterior. O sea, lo que nosotros tenemos en la lámina anterior, que es el paso número 1, es lo que la edición del Sexto Concilio hizo. Ya en el Sexto Concilio se empieza a separar las palabras. Pero en el Quinto Concilio está todo junto. O sea, de que en el Quinto Concilio, si ustedes van a las planchas de mármol o a la plancha de mármol correspondiente a ese verso, ustedes van a ver que está todo pegado. Sukam, Supaji, Terike, todo junto. No hay comas, no hay puntos, no hay nada, ¿no? Ahora, entonces, en la edición del Sexto Concilio ya se separa un poco. Pero se puede separar más. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí, ¿no? En el segundo paso que nosotros hemos separado algunas palabras, ¿no? Y en el segundo paso también cotejamos esto con la edición de la Palætexts Society. En este caso no hay discrepancias entre la edición del Sexto Concilio y la Palætexts Society. O sea, de que todas las palabras son iguales. Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, el paso 1 y el paso 2 comparados. Si ustedes ven en el paso 1, tenemos Sukha Dakamba, está todo junto. Y Kumbillanti está todo junto, pero en realidad eso son convenciones. Se puede separar para facilitar la lectura, porque en realidad en Sukha Dakamba hay dos palabras diferentes. Entonces, Sukha Dakamba es igual a Sukha Dakam Iva, que es una partícula. Y eso, por las reglas de combinación eufónica, se elide o se elimina la vocal de I, la I de IVA. Entonces, ahora, una cosa que es importante, y esto es para el grupo avanzado, es que eso tiene que estar autorizado por la gramática del Kachaya. Entonces, ¿cuál es la autoridad para hacer eso? Entonces, la autoridad para hacer eso es el aforismo número 40 del Kachaya. De acuerdo con el aforismo número 40 de Kachayana, nosotros podemos hacer esa operación gramatical de eliminar la I de IVA. Porque cuando una vocal sigue a la nigajita o la M con el punto abajo, a veces se elide o se elimina la vocal de la palabra siguiente. Entonces, nosotros estamos haciendo eso con la autoridad del Kachayana y la Kachayana es la autoridad final, ¿no? Y en el otro caso tenemos Kumbillanti. Entonces, Kumbillanti en realidad es
son dos palabras, Kumbiyam y iti. Y por las reglas de combinación eufónica, la vocal inicial de iti se elimina o se elide y la consonante, la nigajita, se convierte en una consonante del grupo de la T, en este caso N. Entonces eso lo hacemos con la autoridad de dos aforismos o dos sutas del Kachayana, que es el número 40 y el número 31. O sea, de que en el PDF ustedes pueden acceder a esos aforismos. Entonces, eso también es algo muy importante, porque si nosotros no sabemos separar, no vamos a poder entender las palabras que hay en el verso, ¿no? Ahora, es importante mencionar, aquí no se da, pero hay versos en los cuales hay sandhi o combinación eufónica y no se puede separar. O sea, ustedes lo van a ver en ejemplos siguientes. Entonces, espero que haya sido claro en esta explicación. Entonces, pasemos al paso número 3. Y el paso número 3 es, vamos a tomar cada una de las 14 voces del verso, o sea, sukam, supaji, terike, y vamos a preparar una lista de voces donde vamos a indicar la parte del lenguaje, el significado, etcétera, de cada una de las voces. O sea, este es un trabajo que puede parecer un poco complejo, pero es un buen trabajo este, porque eso nos permite entender en profundidad esto. Entonces, aquí ustedes tienen cada una de las voces, y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, Sukam es un nombre que está en neutro, en acusativo, singular, pero en este caso se utiliza como adverbio. Pero bueno, Supaji es un verbo que está en imperativo, en segunda persona singular. Terike es un nombre que es una voz vocativa. Entonces nosotros preparamos una lista de voces. Eso está a cargo del grupo avanzado, así que el grupo nuevo no se tiene que preocupar. Eso en realidad lo estoy haciendo yo ahora, todos estos pasos, con la ayuda de participantes del grupo avanzado, quienes revisan todo eso que yo hago. Entonces aquí ustedes tienen una lista de todas las voces, de las 14 voces del verso, explicando las partes del lenguaje, etcétera, y el significado. Entonces, aquí tenemos dos láminas. Entonces, y todos los versos del Therigatha terminan con iti, que es ti, porque en realidad eso es una cita directa de la vicuña en particular. O sea, de que es lenguaje directo. O sea, que eso equivale a las comillas. Ahora, el paso número 4 consiste en hacer lo mismo que hicimos con el paso número, con el verso. Pero, a diferencia del verso, que todavía no lo traducimos, nosotros traducimos el comentario al español después de haber obtenido el comentario de la edición del Sexto Concilio, después de haberlo revisado, después de haberlo cotejado con la edición de la Polytech Society y después de haber editado los sandhis o las combinaciones eufónicas. Entonces, aprovechemos para leer la historia de esta Teri, aprovechemos que tenemos la traducción del comentario. Entonces, en la columna número 2, la segunda columna, tenemos la traducción del comentario. Esta es la historia de esta monja. Entonces, dicen que en el pasado, en la época del bienaventurado Konagamana, o sea que es un Buda anterior a este, cierta hija de familia tuvo fe en la enseñanza, invitó al maestro. Al segundo día hizo construir un pabellón cubierto con ramas, esparció arena, amarró un toldo arriba, realizó una ofrenda con perfumes, flores, etc., e hizo informar al maestro que era la hora de la comida. Habiendo ido allí, el maestro se sentó en el asiento preparado. Después de reverenciar al maestro,
sirvió deliciosa comida dura y blanda, y cuando el bienaventurado terminó de comer y quitó su mano del cuenco, ella ofreció un juego de 3 hábitos. Después de agradecerle, el bienaventurado partió. O sea, esta es una historia de esta bhikkhuni en una vida anterior. Habiendo realizado méritos durante su vida, ella, al fin de la vida, renació en el mundo de los devas, transmigrando en destinos felices durante un intervalo entre Budas. En el tiempo del bienaventurado Kassapa, renació en una familia de propietarios. Cuando se hizo mayor, surgió en ella sentido de urgencia con relación al ciclo de la existencia, por lo que renunció y se ordenó. Consumó la virtud de las bhikkhunis durante 20.000 años, murió como un ser ordinario, es decir, no iluminado, renació en el cielo y disfrutó la gloria celestial durante un intervalo entre Budas. Un intervalo entre Budas significa una época en que no aparecen Budas. O sea, hay eones o periodos cósmicos muy largos en la cual no aparecen Budas. Eso se llaman eones vacíos. Eso significa que disfrutó la gloria celestial durante un intervalo entre Budas. O sea, que en ese periodo no había Budas. Cuando apareció este Buda, se refiere al Buda Gautama, ella nació en una opulenta familia de nobles en Vesali. Como su cuerpo era pasible y robusto, la llamaron Terika. O sea, el término Tera en Pali significa alguien que es firme, robusto también. En este caso femenino, Terika es el nombre que a ella le dieron. Pero es un apodo eso, porque el nombre, este verso no se preserva su nombre de familia. Cuando alcanzó la mayoría de edad, estamos hablando ya en la época de este Buda, fue dada en matrimonio por sus padres a un príncipe noble de similar nacimiento, de una familia de la región, etc. Viviendo como una esposa fiel, cuando el maestro fue a Vesali, ella obtuvo fe en la enseñanza y se convirtió en una devota, o sea que es una seguidora laica. En otra ocasión, después de escuchar el Dhamma en la presencia de la Teri Mahapajapati Gotami, que es la fundadora de la orden de la primera bhikkhuni, la primera monja, tuvo el deseo de renunciar y le informó a su esposo: yo renunciaré. El esposo no estuvo de acuerdo, pero como ella había hecho una aspiración, reflexionando en el Dhamma, como fue escuchado, tomando los fenómenos materiales e inmateriales, vivió dedicada a la introspección. O sea, no obstante, el esposo no estuvo de acuerdo que se ordenara, ella continuó como laica practicando meditación, vipassana. Después, un día, entonces esto también son muy interesantes estas historias, porque son de la vida cotidiana de estas, en este caso era laica todavía, entonces en este caso cuenta una historia en la cocina. Hay varias historias también muy interesantes, la cocina, ¿no? Después, un día, cuando estaba cocinando una salsa en la cocina, se levantó una gran llama. Esta llama, emitiendo el sonido ta-ta, chamuscó toda la olla. Habiendo visto esto, ella lo tomó solo como objeto. Consideró aún más la impermanencia de lo presentado y después allí le atribuyó la característica de insatisfactoriedad, impermanencia e impersonalidad. O sea, lo que ella había visto. Incrementando la introspección, practicando asiduamente, se estableció en la fruición de no retorno, es el tercer estado de iluminación, después de pasar por los sucesivos senderos anteriores. A partir de entonces, ella no usó ornamentos ni adornos. Significa que cuando una persona alcanza el tercer estado de iluminación, ya no tiene interés con relación a los objetos de los 5 sentidos. Ahora,
Cuando su esposo le preguntó, querida, ¿por qué ahora tú no usas ornamentos o adornos como antes? Ella le informó de su imposibilidad de continuar siendo laica y le pidió permiso para renunciar. Como el devoto Visakha hizo con Damadina, Damadina era una bhikkhuni muy famosa, que cuando era laica era la esposa de laico Visakha. Damadina era arahant, a diferencia de esta Teri, que todavía no había alcanzado el estado de arahant. Pero el esposo de esta Teri hizo lo mismo que Visakha, el esposo de Damadina, hizo. Entonces el esposo de esta Teri hizo que la llevaran o la condujeran ante la presencia de Mahapajapati Gotami con gran esmero y dijo, señora, ordena esto. Entonces, después de ordenarla como novicia y bhikkhuni, Mahapajapati Gotami la llevó al monasterio y se la mostró al maestro. El maestro, comprendiendo claramente los objetos que ella había visto naturalmente, o sea, cuando practicó vipassana con relación a lo que había pasado en la cocina con la olla que se había quemado con la flama, entonces el Buda, a través de su ojo divino, comprendió lo que había pasado. Entonces el Buda mismo pronunció este verso. O sea, esto es un descubrimiento, ¿no? O sea que este verso primero lo pronunció el Buda. Entonces, el verso que comienza Sukham Supahi, que significa duerme feliz. Entonces, esa es la historia. Ahora, si ustedes leen el documento que hemos compartido, o sea, esta historia es más larga todavía, porque muchas de estas historias tienen versos del Apadana. No todas, pero en este caso, el Apadana es un tratado canónico que pertenece también al Khuddaka Nikaya, que contiene las historias de 547 monjes, teras, y 40 teris o bhikkhunis. Entonces, la Padana cuenta la historia en detalle, lo que el comentario contó así de una manera sucinta. El Apadana lo cuenta en detalle desde el momento en que, en este caso, esta persona, en una vida anterior, hizo la aspiración en la presencia de un Buda anterior, en este caso del Buda Kunagamana, ¿no? Entonces, muchas de estas historias tienen también pasajes del Apadana, que son versos. Y el comentario después, al final, tiene el exégesis de las voces. Entonces aquí nosotros tenemos cada una de las voces del verso explicadas por el comentario, no voy a entrar en eso. Entonces, con esto nosotros estamos en condiciones. Todo esto está a cargo del grupo avanzado, ¿no? De proceder al paso número 5, que es traducir cada una de las voces del verso. Entonces, Sukham significa feliz, Supahi significa duerme, Terika es una voz vocativa. El Buda se está dirigiendo a esta monja. Habiendo hecho, Katawa, comprenda, o sea, es un cholena, envuelta. Después tenemos apaciguada, upasanto, porque hi, tú o tuya, te, pasión, rago, verdura seca o verdura quemada, sukadakam, como iba en la olla, un villam, y después tenemos iti, que indica el lenguaje directo. En este caso, este verso fue pronunciado inicialmente por el Buda, pero después esta Teri lo pronunció ella misma como una expresión de alegría. Y
porque cuando el Buda, está toda la historia, no puedo contar toda la historia porque sigue la historia, esta Teri alcanzó el estado de Arahant. Entonces cuando alcanzó el estado de Arahant, eh, después de que el Buda pronunció este verso, ella también lo volvió a pronunciar. Entonces, por eso se dice que es el verso de esta Teri. O sea, hay algunos versos del Therigatha que están pronunciados por el Buda primero y después por la Teri. No es la mayoría de los versos, pero hay ciertos versos, algunos versos, que son primeros pronunciados por el Buda y después pronunciados por la Bhikkhuni o por la Teri en particular. Entonces, ese es el paso número 5. Y después de tener el paso número 5, nosotros vamos a reflexionar en todo lo que hemos leído del comentario, todo el material que tenemos. Entonces, en base a esto, nosotros hacemos una traducción final en prosa, utilizando todas las herramientas disponibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la traducción final que hemos hecho es duerme feliz o Terika, envuelta en la prenda hecha por ti, porque esto significa que ella misma había fabricado su hábito. Y porque tu pasión está apaciguada como la verdura seca o quemada en la olla. O sea, que eso hace referencia a lo que a ella le pasó. Entonces, nosotros hemos pasado de la primera profundidad, que es el verso original, en Pali, a la segunda profundidad, que es una traducción fidedigna, podemos decir, en prosa, de lo que el verso dice. Por supuesto de que uno puede traducir esto en español con otras palabras, pero en realidad el significado del texto original es más o menos como nosotros lo hemos representado en la traducción. Entonces, eso es todo lo que nosotros hacemos con cada uno de los versos del Therigatha. O sea que ustedes pueden ver el trabajo que implica hacer esto. Y a partir de la clase número 4, vamos a trabajar en conjunto. Entonces, a partir de la clase número 4, vamos a comenzar con el capítulo 5, porque ya hemos hecho los primeros 4 capítulos, todos nosotros, del grupo avanzado. Y en este capítulo son versos de teris o bhikkhunis que pronunciaron 5 versos, ¿no? Entonces, a partir de la próxima clase, nosotros vamos a comenzar los versos 67 y 71, que también corresponden a una teri que no sabemos el nombre, ¿no? O sea, eso es decir, una bhikkhuni de quien no se ha preservado su nombre, pero sí sus versos y su historia. O sea, de que en el Therigatha y en el comentario hay versos e historias de bhikkhunis que no sabemos el nombre, y hay versos e historias de bhikkhuni que sabemos el nombre y sabemos también muchas cosas. Entonces, eso ya está hecho, solamente que en ese documento que ustedes pueden acceder ahí, en Google Docs, no está, digamos, la traducción palabra por palabra, ni la traducción final. Pero nosotros vamos a hacer la traducción palabra por palabra después de estudiar la historia y estudiar la exégesis de las palabras de los versos en la clase número 4. Entonces, ahora, todo ese material, excepto la traducción palabra por palabra y la traducción final, está ya disponible para que ustedes lo vean. Simplemente hay que ir a ese documento. Yo les puedo asegurar que es muy interesante todas estas historias, las vidas de estas renombradas monjas contemporáneas del Buda, que realmente uno disfruta esto. Y si uno quiere, puede realmente ir profundizando y aprendiendo Pali cada vez más. Entonces, eso lo digo
para el grupo nuevo y también, bueno, para algunos de los integrantes del grupo avanzado, porque uno siempre está aprendiendo algo nuevo cuando uno estudia la lengua Pali. Ahora, esto es material adicional para que ustedes vayan familiarizándose con la lengua, el Pali. Entonces, en la lengua Pali nosotros tenemos todas las palabras de la lengua. Se pueden clasificar en 4 grupos, de acuerdo a las partes del lenguaje. Y el primer grupo, que es el más numeroso, es el grupo de los nombres. En Pali se denomina Nama, y el nombre en Pali significa eso que se declina, ¿no? Entonces, en Pali, cualquier voz, cualquier palabra que se declina o que cambia o se modifica, es un nombre. Entonces, por esa razón, dentro del nombre nosotros incluimos, por ejemplo, los nombres propios. Por ejemplo, Sariputta, Damadina, esos son nombres propios, son declinables, son, dependiendo el lugar que ese nombre ocupe en la oración, tiene una terminación diferente. Y también tenemos sustantivos, por ejemplo, un sustantivo es la casa, por ejemplo, geja, significa casa en Pali. No sé, sunaka significa perro, ¿no? Son sustantivos esos. Y adjetivos, por ejemplo, largo, corto, por ejemplo, diga ni calla. Diga es un adjetivo que califica a Nikaya, que es la colección larga. También los adjetivos son declinables, cambian, ¿no? Si Nikaya, por ejemplo, está como sujeto, Nikayo, que es una voz masculina, entonces diga tiene que estar también como masculino, digo. O sea, pero si Nikaya está como objeto, por ejemplo, de la oración, Nikayam, entonces el adjetivo que la califica a Nikaya, diga, tiene que estar también igual, digam. Entonces esos son los adjetivos. Y después tenemos pronombres, que también, por ejemplo, hay distintos tipos de pronombres. Por ejemplo, hay pronombres que no tienen género, igual que en el español. Por ejemplo, yo es un pronombre sin género. O sea, uno usa yo para un hombre o una mujer, uno usa tú también es un pronombre sin género. Ya sea tú puede ser un hombre o una mujer. Pero hay pronombres en Pali que pueden tener los 3 géneros. Entonces los pronombres también son declinables, modificables. Y después tenemos los numerales, los números. Algunos números son parecidos al español. También se declinan de acuerdo al lugar en la oración. Y después tenemos participios. Hay distintos tipos de participios en la lengua Pali. Hay participios pasados, participios presentes, participios, le llaman futuros. No sé si es correcto, pero bueno. Pero también hay un participio que puede ser futuro, que también es modificable, es declinable. Y también hay compuestos. Eso también es una cosa bastante compleja en la lengua Pali. Cuando 2 o más palabras o voces se juntan para formar una palabra. Entonces eso también es declinable. Y después, la otra parte del lenguaje es el verbo. En Pali se llama akhyata. Y el verbo también es variable. Por eso, así como el nombre se declina, el verbo se conjuga. Entonces tenemos distintos tipos de verbos. Y después hay 2 partes del lenguaje que son inmodificables, que son los prefijos, que es un indeclinable, que hay 20 tipos de prefijos. Los prefijos, o afijos a veces se les llaman, se anteceden a los nombres y a los verbos. Y los prefijos tienen 3 funciones que pueden cambiar el significado completamente, pueden agregar algo o no pueden cambiar nada.
O sea, normalmente son 3 funciones los prefijos. Y después tenemos las partículas, en Pali se llaman nipata, el prefijo se llama upásaga, que son también indeclinables. Y las partículas, por ejemplo, tenemos las conjunciones, por ejemplo, en Pali cha, i, va, o. eh, entonces, entonces, las partículas no cambian, siempre, independientemente del lugar en la oración, siempre son iguales. O sea que es una gran ventaja las partículas. O sea, simplemente uno se aprende las partículas y uno ya no tiene que aprenderse declinaciones, etcétera, porque siempre las partículas son iguales. Y también tenemos adverbios, tenemos interjecciones, o sea, hay distintos tipos de partículas. Entonces, eso es importante cuando uno lee Pali, tratar de identificar esas partes del lenguaje en lo que uno está leyendo. Entonces, por favor, esto ténganlo presente siempre. Entonces, por ejemplo, en el verso ese el primer verso del Therigatha, nosotros ahí podemos eh, identificar las partes del lenguaje. Por ejemplo, Sukam, no obstante, es un nombre neutro. De acuerdo con el comentario, eso hay que tomarlo como un adverbio. Entonces, por eso es una partícula. Supaji es un verbo que está en imperativo. Terike es un nombre, en realidad es vocativo. O tera, o algo así. Getawa es un absolutivo, un gerundio, no sé cómo se traduce el español, pero significa que eso es una partícula, eso siempre es igual. Y después tenemos 2 nombres, Cholena, que es un nombre, y Paruta es otro nombre. Específicamente, Cholena es un nombre y Paruta es un participio pasado. O sea que dentro del nombre tenemos distintas cosas. Upasanto también es un nombre, pero específicamente es un participio presente. Hi es una partícula. Te es un pronombre, por eso es un nombre. Rago es un nombre, es un sustantivo. Suka Rakam es un nombre, pero particularmente es un compuesto de 2 voces. Suka, que significa seca o quemada, y Daka significa verdura. Y va, que es iva, es una partícula. Kumbiyam es un sustantivo, es un nombre, la olla. Y ti es una partícula. O sea, de que este es un buen ejercicio, identificar las partes del lenguaje en cada una de las cosas que nosotros leamos. Y como yo dije anteriormente, nosotros estamos tratando la primera profundidad. La primera profundidad es algo muy importante. Entonces nosotros tenemos que manejar esto, digamos, con respeto, con reverencia, y tratar de entender correctamente eso. De esa manera nosotros podemos pasar de la primera profundidad a la segunda profundidad. Ok, entonces esto es todo por hoy por mi parte. Entonces, ahora, vamos a, si hay preguntas, si hay dudas, entonces, ¿cómo vamos a proceder a partir de ahora? A partir de ahora, yo espero que haya mayor participación por parte de todos, porque en realidad, o sea, estamos estudiando el Therigatha. Por favor, no tengan miedo, ¿no? O sea, estamos todos aprendiendo juntos. Y también estamos estudiando y aprendiendo las historias de estas monjas, estas bhikkhunis, estas teris contemporáneas del Buda, ¿no? Y por supuesto de que ustedes tienen el apoyo de todos nosotros del grupo avanzado. O sea, no veo ninguna pérdida si ustedes se involucran más en todo esto, ¿no? Y de esa manera también aprendemos. Por ejemplo, Ruti estuvo editando ayer, ¿no? Por ejemplo, los 5 versos de la primera historia que vamos a continuar, ¿no? Y ahí me puso, hay un comentario, si una palabra que yo había traducido como asistente no significaba la madre adoptiva, ¿no?
Entonces ahí me puse a estudiar, a investigar. ¿No? ¿Significa o no significa eso? ¿No? Afortunadamente tenemos muchas herramientas para poder entender bien esto. Entonces es un trabajo que nosotros estamos haciendo paso a paso. No nos interesa abarcar mucho, lo que nos interesa es entender bien. O sea, por ejemplo, hay muchas cosas ahí que ustedes van a leer en el comentario de la primera historia, que después de que el Buda pronunció ese verso de, de la primera a esta Teri, ella alcanzó el estado de Arahant con con los cuatro conocimientos analíticos, ¿no? ¿Qué significan los cuatro conocimientos analíticos? ¿No? O sea, yo creo que hay una presentación de un curso que dimos ahí sobre los cuatro conocimientos analíticos. O sea, hay muchísimas cosas que vamos a aprender aparte de la historia y del significado de los versos con relación al Dhamma si nosotros empezamos a leer todo esto. Yo les aseguro. Y hay historias que son realmente increíbles, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros ya hemos traducido los 4 primeros capítulos. Hay unas historias ahí que yo las voy a contar en un curso, 3 conferencias que voy a dar sobre el Therigatha en agosto, porque eso ya lo hicimos. Pero ahora van a encontrar cosas muy interesantes en lo que vamos a aprender. Entonces, mi intención es ir una historia y por clase. Entonces, la próxima clase nosotros vamos a la primera historia de cierta Teri también, los 5 versos. Ya está todo el material compartido. Entonces, adelante, por favor usen los foros, pregunten. O sea, eso también nos ayuda a nosotros a revisar todo el trabajo que hemos hecho de traducción. O sea, aunque a lo mejor no tienen los conocimientos de Pali que tenemos nosotros, pero son todas cosas que aportan. O sea, por favor, o sea, entonces de esa manera es un trabajo conjunto esto, ¿no? Y si ustedes se interesan y se enganchan con esto, bueno, el curso este tiene no sé cuántas clases, pero después seguimos con esto. Así que bueno, eso es todo por mi parte. No sé quién tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Venerable, en el chat, Cintia escribió, un regocijo enorme. Surge Piti al escuchar las historias y los versos al punto de casi llorar de alegría. Sadhu, sadhu. Qué bueno. O sea, sí, realmente es muy agradable esto. Ah, entonces, de esa manera nosotros aprendemos a respetar la primera profundidad. O sea, yo a veces digo, yo le estaba comentando a Ruti, es preferible, o sea, reverenciar 1.000.000 de veces la primera profundidad que pasar de la primera profundidad a la segunda profundidad sin utilizar las herramientas de la tradición, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a adquirir mucho más respeto, reverencia por la primera profundidad mientras estudiamos profundamente esto. Sí, adelante, Soledad. Eh, Buenas tardes, muchas gracias, venerable. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿el grupo avanzado va a dar las voces ya, por ejemplo, declinadas o los verbos conjugados? ¿O Todo. eso lo tenemos? Ah, o sea que nosotros únicamente como unir las piezas. Sí, el grupo avanzado va a suministrar todas las voces del verso ya explicadas completamente. Lo único que no se va a mostrar es la traducción palabra por palabra y la traducción final. Pero todo lo demás, el comentario ya está traducido, por supuesto editado, traducido, la historia está editada y traducida, el exégesis de los versos del comentario está editado y traducido. Está todo ahí ya. O sea, de que simplemente ustedes lean eso, ¿no? Y entonces ahí ustedes pueden ir aprendiendo Pali y bueno, y en la medida que se vayan interesando, entonces nosotros podemos tener material adicional o incluso yo puedo dar clases extras para explicar cuestiones gramaticales, pero no quiero entrar mucho en eso porque Marina va a dar un curso sobre
introducción al Pali, o sea, ahora no sé cuándo empieza. La semana que viene, ¿no? La semana que viene, o sea que entonces aprovechen también ese curso para estudiar un poco más sobre la cuestión gramatical. Pero yo también, si es necesario, puedo entrar en algunos aspectos sin demasiada profundidad de la parte gramatical, pero ahí en la lista de voces ustedes tienen, o sea, es como, ustedes ya tienen todas las piezas de rompecabezas ahí. Ustedes lo que tienen que hacer es tomar cada una de esas y poner, y entonces ya hacen la traducción final y la traducción, perdón, palabra por palabra primero y después la traducción final, ¿no? ¿Está bien? Perfecto, perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? En el chat venerable, Caridad Martín escribe, gracias por tu ayuda, por unas preguntas que hizo por el chat, por WhatsApp, pero en Zoom solo se ve al venerable y no se puede seguir la clase sin el PDF correspondiente. Mi conocimiento de Pali es saber qué es importante y Avilla, Sankara, Vijnana, etcétera. Entonces yo creo Ahora, que le pero conviene tomar el curso de Marina. sí, pero no se veía la presentación. Sí, Ah, o sea, de que entonces no sé por qué ella no veía la Yo presentación. no veía, solo le veía a usted, venerable, solo le veía a usted. En ningún momento me ha salido la presentación en Zoom. No sé si los otros seguían en Zoom, pero a mí no me ha salido. A sí, ver, ¿alguien tuvo ese problema? Aparte no, de Caridad. ¿Ok? no. No, Mm, venerable, pero a lo mejor lo que le pasó fue a ella que arriba hay como unas, yo no sé mucho, pero arriba hay como unas casillitas que muchas No, veces si se toca ahí solamente se ve el que habla, la persona que habla. Tiene que no, os tocar veo a la todos. otra, ¿eh? Os veo a todos. Que os veo a todos. Claro, pero sí, pero lo que pasa que si tú ves a todos, porque ahora estamos todos en pantalla, pero por ejemplo, si el venerable está hablando, solamente lo vas a ver a él. Hay que tocar arriba, en donde hay la visión la persona que habla y además la presentación. A mí me ha pasado, por eso, por eso te digo que Ok, tendrías que tocar ok, esas cositas. No sé muy bien ok. explicar, perdón, pero puede Sí, pasar sí, por sí. ahí. Sí, vista, pone vista y galería, orador y ocultar. Vamos, que O eliminar estado el media hora anclaje, por ahí. ¿Anclaje? eliminar el anclaje y entonces posiblemente con eso, o sea, si es que tienes nada más seleccionado a una persona a la que está hablando, No, no, por eso están nada todos. más ves a eso. Tengo a todos y la vez pasada funcionó sin problema. Pero bueno, ya. Gracias. de cualquier manera, Caridad, ahora en media hora ya está subido el video Sí. Ujú. con todo que se puede ver y también ya está la presentación. O sea que sí, está ahí. Está bien. Gracias. ¿Alguna Gracias. otra cosa? Yo quería comentar, honorable, que teniendo el material disponible como está dispuesto, es muy interesante y me parece un muy buen ejercicio para todos que, digamos, tengamos conocimiento no amplio en Pali, pero a cierto conocimiento, es ir leyendo los comentarios, las voces en Pali y en español. Entonces uno va como haciendo clic entre las voces de Pali y español. Entonces uno va como reteniendo poco a poco lo que el significado de cada voz, ¿no? Entonces de repente uno consigue una voz que es difícil y dice, ah, bueno, pero ¿cómo tradujeron esto? Significa esto. Entonces va dando como un cierto entendimiento y uno le va agarrando como que el gusto al Pali un poco yendo en esa dinámica. Lo otro era que algo que implícito, digamos, un acuerdo que tenemos nosotros es apegarnos mucho a la voz pali. O sea, en español, por el tema de los conceptos, como son tan prolíferos, uno tiende a traducir a veces en un lenguaje muy coloquial y se va distorsionando un poco la traducción. Entonces nosotros buscamos como que que la traducción vaya atada a cada voz en Pali, ¿no? Muchas veces uno lo lee
y puede ser que suene redundante o puede ser que suene un poco extraño, pero es apegándonos mucho al significado en Pali, no dándole derivaciones conceptuales dentro del español, porque uno Claro. tiende mucho a hacer eso, ¿no? Eso es bien importante lo que dice Winston. En realidad nosotros estamos haciendo un trabajo muy difícil de hacer, porque está todo para aprender en Pali, ¿no? O sea que nosotros estamos haciendo un esfuerzo, y por supuesto de que esto es algo que ya viene en la tradición también, porque por ejemplo en Birmania es lo que se llama Nisayas, que es la traducción palabra por palabra, y hay Nisayas de todo, incluso de los comentarios, o sea, entonces, de esa manera entonces se facilita el estudio y el aprendizaje. Ahora, una cosa que quería mencionar antes de finalizar es de que a partir de la clase número 4 ya no vamos a usar presentaciones. Eh, Vamos a ir a Google Docs, eh, trabajar directamente en el documento ese, ¿no? Y si es necesario, bueno, tocar algún tema en particular o profundizar algo, por supuesto que vamos a usar una presentación, pero yo ya no preparo más presentaciones a partir de la clase esta. En la clase 4 vamos directamente al documento de Google que ya está compartido y ahí vamos, ahí está todo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con eso. Entonces, todos ustedes ya tienen ese documento, eh, acceso a ese documento. Entonces ustedes pueden ver ese documento y ahí está todo, ¿no? ¿Ok? Ah, entonces, bueno, no sé si hay algo más. Eh, Alejandra quería sí, decir algo. Alejandra. Buenos días, venerable, buenos días y tardes a todos. Una pregunta, ¿la tarea va a consistir a partir de la cuarta clase en que nos van a dar un verso y de manera individual nosotros vamos a hacer ese trabajo y una propuesta de la posible traducción? Sí, o sea que a partir de la clase 4, o sea, que es después que termine la próxima clase, ahora la tarea es precisamente hacer una traducción palabra por palabra y una traducción final. Esa tarea es individual, optativa, ¿no? Ahora, los grupos lo hemos creado porque, bueno, inicialmente lo platiqué con Ruti, pero no es fácil juntarse todos juntos en el grupo, ¿no? Entonces, por eso decidimos que la tarea sea individual, ¿no? Pero si ustedes se quieren juntar en el grupo y quieren estudiar algo en particular, bueno, por favor díganos. O sea, alguno de nosotros del grupo avanzado podemos apoyarlos en algún tema en particular. Pero, y si ustedes del grupo nuevo se quieren juntar para estudiar, bueno, para eso está también esto. Pero en la práctica vimos de que si yo le digo, por ejemplo, que hagan la tarea de la traducción palabra por palabra y la traducción final de los 5 versos primeros del capítulo 5 al grupo en conjunto, yo creo que va a ser un poco burocrático eso, ¿no? Entonces, por eso, pero bueno, también estamos experimentando a ver si tienen sugerencias, ¿no? Porque Vayan eso es lo de los grupos, escribiendo ¿cómo? en el foro, venerable. Sí, o sea, de que también las sugerencias son importantes aquí, pero yo veo que es más práctico que cada uno individualmente haga la tarea eh, del, de cada clase, ¿no? ¿Está bien? Sí, venerable, gracias. Entonces, sí, entonces vamos aprendiendo juntos eso, porque también lo de los grupos es un poco complejo ahí en el sistema de cursos, eh, y es la primera vez que lo hacemos. Así que muy bien. Entonces, estudiar Pali ahora. A repasar las clases, yo estoy tomando otra vez el curso que había tomado de leyendo textos Pali 1 y bueno, parece como que si nunca lo hubiera tomado. Está bien. Entonces, adelante. Entonces, espero que haya mayor participación. Ok.
Hasta luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches.